Muestras, ya les dije que patología clínica estudia líquidos, sangre, líquidos y secreciones, ¿no? Bueno, anatomía patológica estudia tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que nos suelen llegar al estudio patológico? A ver, vamos a hablar de dos tipos de muestras, las de patología quirúrgica y las de citología o citopatología. Las de patología quirúrgica son estas que ven aquí y las de citopatología las que ven abajo. En patología quirúrgica también a veces nos llega nada menos que todo un cadáver para estudio en los casos de autopsias. Pero les cuento que cada vez hay menos casos de autopsias por realizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora con biopsias endoscópicas o guiadas se pueden tomar muestras casi de cualquier órgano. Antes no se podía. Ahora te toman biopsia chiquita, del cerebro, del páncreas, del riñón, del hueso, de donde quiera que sea. ¿Ya? Por eso ya no es necesario mucho hacer autopsias, porque ya se sabe la causa de la muerte, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar uno por uno de esto, ¿ya? En forma sencilla y rápida. Empezamos con la biopsia endoscópica. Endo significa adentro. Scopos significa ver, mirar adentro. Biopsia endoscópica es una que mira adentro, dentro de órganos huecos. Las biopsias endoscópicas son para hacerlas en órganos huecos, como el estómago, el esófago, el píloro, el duodeno o los bronquios, ¿no? La vía respiratoria. A través de este equipo llamado endoscopio, ya sea gastroscopio o broncoscopio, se observa la vía, se encuentran lesiones y se sacan biopsias muy chiquitas, miren. Esta es una imagen de la pinza por el endoscopio. Muerden un pedazo de mucosa, la arrancan y la sacan. Son estos pedacitos que ven acá, acá hay dos más. Cuatro biopsias obtenidas probablemente del estómago. Y con esos tejidos chiquitos de 1 milímetro o dos, los patólogos tenemos que hacer diagnóstico. Del bronquio también, de la vejiga, de donde quiera que tomen endoscópicas, llegan muestras chiquitas. ¿Ok? Ese es un tipo de muestra, las más pequeñas que hay. Vamos a ver una biopsia de estas en su laboratorio. Recuerden que la biopsia endoscópica era para órganos, para vísceras huecas. Ahora, para vísceras sólidas como el riñón, como el hígado, como la próstata, están las biopsias con aguja. Es decir, se introduce una aguja por un punto anatómico específico y la aguja especial, por cierto, no es una aguja cualquiera, saca dentro de ella, miren, un cilindro, un hilito de tejido. Entonces, en este caso, en esta biopsia de riñón, en este esquema, ahí está el equipo para la obtención de la biopsia y acá hay un ecógrafo para guiar la aguja correctamente. De repente hay un tumor ahí, ¿ya? Y la biopsia con aguja ingresa y saca este hilo de tejido, miren. Y acá esta es la lámina histológica con ese hilo de tejido. Y se supone que el patólogo debería ser capaz de diagnosticar con ese hilito de tejido. El esquema de la biopsia de próstata es este, también le ponen, le toman muestras con una aguja. Segundo tipo de muestras. Tercer tipo de muestra es la biopsia quirúrgica. Imaginen que este es un lunar feo en su piel, en la piel de su cuerpo, de alguna parte de su cuerpo. Esta es la zona sana y esta es la zona enferma o sospechosa. Hay dos tipos de biopsias quirúrgicas. La que toma una muestra que tiene una parte enferma y una parte sana se llama biopsia incisional, porque saca un pedazo nada más de la lesión. Y la biopsia que saca toda la lesión con bordes sanos se llama biopsia excisional, ¿ya? Excinde, saca, retira toda la lesión. Repito, biopsia quirúrgica de tipo incisional, esta de acá, cuando saca toda la lesión, biopsia quirúrgica excisional. Acá hay otro esquema, otro ejemplo con esquema. Esta es toda la lesión. Si saco un pedacito de ella con tejido normal, ese es incisional. Pero si saco todo, es excisional, ¿no? Ese es otro tipo de muestras. Y acá seguimos tomando muestras más grandes. Ahora le llamamos pieza operatoria. Una pieza operatoria significa que un cirujano ha intervenido en un procedimiento quirúrgico más o menos complejo y ha retirado un órgano o una parte de un órgano, a veces incluso todo un segmento corporal, un brazo, una pierna, un miembro inferior,
media mandíbula, media cara, no se imaginan las cosas que operan, media cara, ¿eh? Y la envían al patólogo. Y eso se llama pieza operatoria. Acá tenemos, por ejemplo, un útero con un cáncer de cuello uterino. Desde la vagina, las pinzas que están jalando para que se vea, este es el fondo del útero. Acá, aunque no lo crean, esto es un riñón. Acá está el uréter, miren, el uréter, y un tremendo tumor. Sacan todo el riñón en este caso. ¿Qué más? A todo eso se le llama pieza operatoria. Y el patólogo tiene que hacer la descripción macroscópica de todos los especímenes, sean chiquitos o grandes, tiene que hacer macroscopía. Este es otro tipo de muestras que se llaman por congelación, se llaman transoperatorias o intraoperatorias. ¿Qué significa? Que el paciente, hay un paciente que está siendo operado en ese momento en una sala de operaciones y el cirujano encuentra de casualidad algo sospechoso. O sea, para que le saquen el apéndice, se me ocurre, ¿ya? El apéndice. Y cuando abren la cavidad encuentran algo sospechoso. Ah, aguanta un ratito. Toman la muestra y la mandan corriendo a patología para que el patólogo haga un diagnóstico por congelación, es decir, en minutos nada más debe salir el resultado. Llamamos por teléfono a la sala de operaciones y le decimos, es tal cosa. Eso se llama transoperatoria, intraoperatoria o biopsia por congelación. En hospitales que hacen trasplante, como en donde yo trabajo, también se hace el estudio de órganos para trasplante, es decir, trasplante de hígado, trasplante de riñón, etcétera. Hay todo un protocolo, hay cosas que tenemos que informar, cosas que no tenemos que informar y que son de mucha utilidad para el paciente que recibe un órgano trasplantado, ¿ya? Que son otro tipo de muestras. Y eventualmente, como les digo, recibimos una persona, un cadáver, para realizarle una autopsia o también llamada necropsia, ¿ya? Lo veremos al final. Ahora pasamos a las muestras de citología o de citopatología, ¿ya? Por ejemplo, exfoliativa, es decir, donde hacemos desprender células, exfoliar células. Cuando se toma del aparato genital femenino, obviamente se llama citología ginecológica. Y si se toma de otra parte del cuerpo, es no ginecológica. Es evidente esa diferencia, ¿no es cierto? Acá esta prueba podría ser fácilmente la prueba del COVID que algunos le han hecho o en la boca o por la nariz, ¿no es cierto? Ahí ponían un hisopo más o menos grande, raspaban la zona y al rasparle la faringe o la rinofaringe, sacaban células, exfoliaban células y esas luego se van a estudiar, ¿ya? En citología o citopatología hay otro tipo de muestras que se llama biopsia aspiración con aguja fina. ¿Qué es eso de aspiración? Es una jeringa especial en donde se genera vacío en el émbolo y la agujita aspira, ¿no? Saca células hacia el émbolo de la jeringa, una secreción muy pequeña, pero ahí hay montones de células que luego se extienden en la laminilla, se colorean y el patólogo la diagnostica. Fíjense, con muy pocas células se puede hacer un diagnóstico. En una zona accesible, por ejemplo, en el cuello, en la tiroides, un ganglio linfático, un tumor en el músculo, ¿no? Que se puede llegar fácilmente a través de la piel, se hacen biopsias de aspiración con aguja fina, es una aguja muy chiquita. Les cuento, no vayan a pensar que les ponen anestesia, así nomás, sin anestesia. Porque una vez que pasa la aguja fina, es bien delgadita, por la piel es como si te picara un zancudo más o menos, no duele más. Adentro ya no hay mayor dolor. Interesante, ¿no? Si quisiéramos resumir en parte lo que hemos descrito hoy día, diríamos que la macroscopía es, ya les dije, la descripción a simple vista de las muestras que nos envían, desde una biopsia chiquitita hasta un cadáver completo. El procesamiento lo veremos más adelante porque no pertenece al patólogo, pertenece al tecnólogo médico, pero no hay problema, se los mostraré. Las biopsias intraoperatorias o transoperatorias o de congelación, ya les expliqué lo que significaba, ¿no? Una operación saca una muestra y la mandan a patología para analizar. Las coloraciones ustedes las conocen, ¿ah? Ustedes han visto un montón de láminas en histología, creo que hasta en microbiología o parásito también.
casi siempre con coloración de hematoxilina eosina, ¿no? HE. Hay otras coloraciones que también conocen, pero la más común es la de HE. En caca hay coloraciones, perdón, HE. Y hay otras nuevas como coloración de plata, etcétera, que iremos viendo poco a poco. Luego, de la parte macroscópica viene la parte microscópica, mirar al microscopio. Eso también ustedes lo van a hacer en su laboratorio. Y esta es la parte de citología. Exfoliativa, ya les hemos dije, ginecológica o no ginecológica, las biopsias, aspiración con aguja fina, etcétera. Es un cuadro resumen, digamos. Acá tenemos entonces un pequeño esquema de fotos, perdón, un conjunto de fotos, en donde hablaremos de la macroscopía. En este caso, una patóloga o una residente de patología está trabajando y la muestra que le llegue tiene que describirla. Si es una biopsia chiquita, dirá, se reciben 4 fragmentos de tejido de tal color que miden tanto por tanto, etcétera, etcétera, y listo. Si es un hueso, dirá, se recibe un segmento de tibia que mide tanto por tanto, que tiene una lesión no sé cuantitos, y acá tiene un tumor de tantos centímetros. Toda esa descripción a simple vista es estudiada en el momento llamado macroscopía. Si recibe un segmento de intestino grueso, dirá, y de ileum, dirá, bueno, acá el intestino delgado terminal mide tanto, el ciego y el colon miden tanto, abierto el espécimen, encuentra un tumor de tantos centímetros, no sé cuántos. Toda esa descripción es macroscopía. Igual con el útero, y luego va a seleccionar cortes, va a tomar cortecitos de la zona importante, acá entra todo completo porque son chiquitas, pero si es un órgano grande, tomará cortes en la zona enferma, los pondrá en estos cassettes, en estas cajitas de acá, y lo enviará hacia el procesamiento. Esto que ven aquí en el slide es trabajo del patólogo, por si acaso, ¿eh? Esto que ven acá no lo hace el patólogo, ojo, no lo hace el patólogo. El procesamiento de las muestras lo hace el tecnólogo médico, que es otro profesional de la salud, ¿ya? No lo hacemos nosotros, pero sabemos cómo se hace más o menos, pero no lo hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué pasó? Se sigue viendo, ¿no? Jóvenes, Sí, se ve la filmina de procesamiento. ya, ok. Entonces, miren, esto lo voy a mencionar solo como referencia, no es para que se lo aprendan, porque ni siquiera lo hace el patólogo. El tejido que uno recibe y lo coloca en el cassette pasa por todo un proceso de deshidratación en alcoholes, aclaramiento en silol, etcétera, y se infiltra con una cerita que se llama parafina. Luego pasa a equipos donde se van seleccionando el tejido, se coloca en la cajita de nuevo, se le llena de parafina, como ven, y al final es así, la cajita sale con su numerito. Luego, miren acá a la derecha y abajo. Ahí está la cajita, la cera, que es la parafina. Ahí está el tejido, esta cosa que ven ahí oscura es el tejido. Este cassette en conjunto se mete a esta, acá está, se pone en este aparato llamado micrótomo, y este micrótomo es una especie de rebanador. Así como en las tiendas venden los embutidos en rebanadas, este equipo corta rebanadas, pero de micras de grosor. 6, 7 micras. Una micra es 1 milímetro dividido en mil cortes. Imagínense lo delgadita que son. Esos cortes se ponen en una laminita, luego el tecnólogo lo colorea y nos da la laminita hecha, como ustedes la van a tener también, para mirar en su microscopio. Interesante, ¿no? Todo esto lo hace el tecnólogo médico, no lo hacen los patólogos. Acá a veces hay coloradores automáticos, son equipos automatizados, y al final sale nuestra linda bandejita llena de laminitas para estudiar, ¿no? Casi siempre con coloración hematoxilina eosina. Pero hay otras, coloración de Paz, de Warting-Starry, tricrómica y de Sil-Nielsen, que conocen, y hay muchas más, pero no es necesario que se las mencione todas. Luego viene la parte más bonita, en mi opinión, modestia aparte, que es la microscopía. Entonces el patólogo agarra, se va a su ambiente, que enciende su microscopio, pone su buena música, tiene toda su bandeja llena de láminas para estudiar, con sus solicitudes, con la información clínica, ¿no? Con toda la información uno comienza a estudiar ya no la macro, que ya la vi, sino ahora la microscopía.
Y entonces encontraré células como esta que ven acá, encontraré tejidos como este que ven acá, miraré las alteraciones que aparecen en el tejido, ¿no? Compararé con mis imágenes, compararé con otras láminas y al final, ¿qué cosa consigo? Mi diagnóstico. Y si tengo residentes a los cuales enseñar, pues les enseñaré, miren, esto es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ellos se van formando también, ¿no? El patólogo mayor está formando a sus patólogos jóvenes, como hacemos en el hospital, y sale el diagnóstico definitivo. ¿Qué pasó en la biopsia por congelación o intraoperatoria o transoperatoria? Ya les mencioné hace un rato que durante una operación el cirujano encuentra algo raro, saca la muestra, la manda corriendo a patología y ahí ya no se hace el proceso que vieron hace un rato, sino que se mete la muestra a un equipo llamado criostato, que es un congelador. Miren, aquí en esta cajita, en este espacio, la temperatura está a menos 30 grados centígrados o a menos 40 grados centígrados. Ustedes ponen su mano ahí un rato y se les congela, ¿ya? Entonces solo se trabaja a través de ella, ¿no? La muestra llega y se congela, así en una, en 10, 20 segundos está congelado como hielo. Y así como hielo, se corta otra vez aquí en el criostato mismo, se corta en rebanadas, se coloca en la lámina, se colorea y el patólogo la diagnostica. Por eso se hace rápido, ¿no? La citología, miren, voy a repetir simplemente. Este es un esquema de una muestra de citología del cuello uterino. Se usa un espéculo, eso lo hace el ginecólogo, no lo hace el patólogo. Obtiene la muestra con una espátula de madera o una espátula especial, raspa el cuello uterino, ¿ven? Así, así, gira, gira, y toma la muestra y la extiende, así como se ve acá, en una laminilla, ¿ya? Una laminilla. Y se colorea y el patólogo la diagnostica. Este es un paciente que le están punzando el tórax, miren, le han metido una aguja al tórax porque tiene un derrame pleural, ese líquido lo sacan, lo centrifugan en una máquina especial y el sedimento se extiende en una lámina y se lee. Esta pacientita le están haciendo una biopsia fina con aguja, biopsia punción con aguja fina, sacan células, las extienden en la lámina, las colorean y el patólogo la diagnostica. Esto de acá es la orina rojiza de un paciente, se centrifuga en una probeta y al sedimento se extiende en una lámina y se lee por el patólogo. Todo eso son exámenes de citología y por eso les he puesto esta figura de acá. Miren, en la histología o en la histopatología, en el tejido completo ustedes ven, como quien dice, la pared hecha, pared con cemento y ladrillos y todo, ¿ya? En citología, ustedes ven los ladrillos sueltos. Lo interesante es que el patólogo preparado puede definir a partir de estos ladrillos sueltos cómo era la pared. Es decir, a partir de células sueltas, reconstruye en su mente cómo era el tejido y del diagnóstico. Así de interesante puede ser. A que le gusta, por supuesto. Que existen otras técnicas y otros microscopios, contraste de fase, microscopio de fluorescencia. Sí, hay otros, ¿ya? Pero eso solo lo menciono. Existe la histoquímica, la inmunistoquímica y la inmunofluorescencia. No voy a entrar en detalles, solo quiero que sepan que son pruebas inmunológicas y nada más. No voy a preguntarles nada de esto por si acaso, ¿ya? Idealmente, uno en los laboratorios de patología grandes hay microscopios electrónicos que hace unos años eran tremendos equipos, varios metros medían, ahora son así de pequeños y entran en un ambiente normal. Miren, está en su escritorio, un microscopio electrónico encima de un escritorio común y corriente, ¿ya? Y dan imágenes, como ustedes ya saben, habrán leído en sus libros de histología y todo eso, que entran a un detalle mucho más fino, aumentan miles de veces lo que se puede ver en el microscopio óptico. Bueno, en mi hospital no tenemos todavía. La citometría de flujo se hace en un equipo que se llama citómetro, que es este de acá, y bueno, de otras maneras también, de otras formas, otros modelos. El resumen es que se introduce una solución con células, por ejemplo, una muestra de sangre, y el equipo lo que hace es organizar a que las células pasen en fila india, una por una detrás de otra,
a través de una zona delgada en donde un lector láser está midiéndolas a la vez que están pasando, ¿no? Y al final salen gráficos como estos diciéndote, oye, el paciente tiene ahí en su sangre una neoplasia de células de tal tamaño, de tal forma, con tales marcadores, bla, bla. Imagínense, ¿no? Interesante. Bueno, eso también en el hospital. En los hospitales tenemos estos equipos. Y llegamos a la parte casi final de esta clase, es decir, al estudio de las autopsias. Autopsia o necropsia. Hay dos tipos de autopsias, la autopsia clínica y la médico-legal. La autopsia clínica es aquella que hacemos en los hospitales, con fines docentes y de diagnóstico. Ejemplo, un paciente llega al hospital y en el tiempo que está, 3 o 4 días, se muere sin diagnóstico, no se llegó a dar el diagnóstico definitivo, no saben de qué murió, necesita una necropsia clínica para saber de qué se murió. El patólogo hace la necropsia. Es un procedimiento probablemente no muy estético, ok, entiendo, pero es necesario. Bueno, pero cuando la muerte de la persona se debe a factores en donde hay sospecha de suicidio, homicidio, envenenamiento, es decir, cosas, muertes no naturales, no por enfermedad, entonces la necropsia se llama médico legal y no la hace el patólogo en el hospital, la hace el patólogo o si quieren los médicos forenses en la morgue. En el caso de Lima es la morgue central de Lima, ¿ya? Entonces, los médicos no hacemos necropsias médico legal. O sea, si alguien llega al hospital con un balazo y se muere, esa necropsia no la hace el patólogo del hospital, la hace el patólogo de la morgue. El cadáver se va a la morgue y ahí le hacen la necropsia o autopsia. Las técnicas más comunes son tres, la de Virchow, la de Ghosn y la de Letoul. La de Virchow disecaba órgano por órgano. Disecaba primero algún pulmón, después el otro, después el corazón, después el hígado, etc. Ghosn decía, no, mejor hay que sacar bloques. Sacaba un bloque de órganos del tórax, otro bloque de órganos del abdomen, otro bloque del retroperitoneo, riñones, vejiga, todas esas cosas. Letoul, en cambio, saca un solo bloque desde la lengua hasta el recto. Parece mentira que todo eso pueda salir en un solo bloque, en un solo conjunto, ¿no? De órganos. Esa es la técnica que usualmente usamos en el hospital. En un solo bloque sacamos todo, se estudia órgano por órgano, se diseca, se sacan muestras y luego todo se devuelve al cadáver como debe ser para que sea sepultado, ¿no? Les decía que no era un procedimiento muy agradable a la vista, excepto para quienes pues ven esto con interés de diagnóstico, un interés científico como corresponde, ¿no? Con todo el respeto que se merece un cadáver de una persona que ha fallecido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren lo que hay que hacer, desgraciadamente no queda otra, para sacar el encéfalo hay que cortar el hueso y hay que sacar el encéfalo. Luego la piel, que es la piel del cuero cabelludo, se ha puesto sobre la cara del paciente volteada. Luego se coloca el cerebro de nuevo, se cierra y la piel se vuelve a cubrir y se cose, pues la costura queda por atrás, no se ve por delante, pero hay un corte, obviamente. El cerebro, una vez que se fija, se tiene que cortar en diferentes niveles para estudiarlo, así como han hecho ustedes en neuroanatomía, igualito. Y bueno, acá hay una necropsia donde se observa la apertura de la cavidad torácica, ¿no? Y acá está el bloque, ¿ven? Los bloques, el bloque tejidos. En este caso es hígado, intestino, estómago, etcétera, ¿no? Muy rápido, para terminar ya casi, tenemos que ver la utilidad de la patología. Por ejemplo, este es un caso de un señor de 63 años con debilidad y sueño, mucho sueño, y que está pálido. Miren sus uñitas. Entonces, bueno, dice pálido, ok, tiene anemia, muy bien, pero la anemia, ¿por qué? No sabemos. ¿Por qué está cansado? Por la anemia. Le hacen un examen de sangre y efectivamente, pues tiene 7 de hemoglobina, ¿no? Ni hablar, está pálido, está anémico. Ese mismo caso, luego se dan cuenta que tiene heces oscuras, ¿no? Entonces dicen, ah, si heces oscuras, tal vez está sangrando por el tubo digestivo. Hacen una muestra de heces, un estudio de patología de laboratorio y encuentran sangre oculta en heces. Uy, está sangrando por el tubo digestivo.
algo malo hay en el tubo digestivo. El gastroenterólogo entra, le hace una endoscopía, vean, una endoscopía, examina todo el colon y encuentra por ahí un tumor. Ni modo, pues saca la biopsia y ese tumor es un adenocarcinoma. Ok, el patólogo del diagnóstico y ya sabemos que es un adenocarcinoma, es decir, un cáncer. Recién tenemos el diagnóstico final. Recién pueden hacer un tratamiento adecuado. Imagínense que se hubieran quedado en el paso inicial. Está pálido, su sangre está baja. Ah, ok, le damos hierro, le ponemos transfusión de sangre, qué sé yo. Pregunta, ¿lo curaron? No, porque el problema no es la anemia. El problema es que está sangrando. ¿Tiene anemia? Sí. ¿Está sangrando? Sí, pero está sangrando porque tiene un cáncer en el colon. Recién ahí tenemos el diagnóstico definitivo. Y lo dio la biopsia obtenida por endoscopía y el diagnóstico lo da el anatomopatólogo. Veamos otro caso. Mujer de 47 años con debilidad, somnolencia, se le hinchan los manos, los dedos de las manos y de los pies. Su orina es muy espumosa, dice la paciente. Hacen un estudio de la orina y encuentran que tiene proteínas en orina. Ah, caray, eso está malo. Eso no es bueno, eso es normal. Quiere decir que el riñón está dejando pasar las proteínas. Al salir las proteínas, la presión oncótica disminuye en la sangre y el líquido se sale de los vasos y por eso hay edema en cualquier parte. Miren su manito, el dorso de su mano, el dorso de sus deditos, están todos edematosos, ¿ya? Entonces, bueno, pues si el problema está en el riñón, hay que estudiar el riñón. Le hacen una biopsia renal, se le hacen pruebas de inmunofluorescencia en la biopsia renal, la ve el patólogo y dice, ¿saben qué? Tiene una glomerulonefritis por enfermedad de lupus, ¿ya? Una glomerulonefritis lúpica. Tiene lupus eritematoso sistémico. Ah, ya sabemos qué enfermedad tiene, ya podemos darle tratamiento. Antes no, no se podía dar tratamiento. Esa es la importancia de patología. Y acá un caso más común, más habitual, una dama con dolor hipogástrico, con sangrado genital, miren, sangrado genital. La ginecóloga o el ginecólogo hace un estudio colposcópico, observa una lesión en el cuello uterino, toma la muestra de Papa Nicolau, el raspado del cuello uterino, lo extiende en una laminita, como ven acá, en patología se colorea y se observa, y estas celulotas que ven acá, miren, enormes, esto es cáncer. Carcinoma escamoso de tal grado, esto es sangre, esto medio oscuro que ven es sangre, y es un carcinoma infiltrante, y hasta el diagnóstico, fíjense, sin mayor operación ni nada. Esa es la utilidad de patología. Y esta misma se traduce en los famosos conversatorios, es decir, grupos de personal de salud, médicos, residentes, internos, etcétera, que están debatiendo un caso importante de una persona enferma, ¿no? Entonces, amerita un buen estudio. Ahí están grupos pequeños, o como siempre les digo, y a veces son auditorios completamente llenos de personas, como en mi hospital. El auditorio de mi hospital tiene capacidad de 350 personas, ¿se imaginan eso lleno? Todo el mundo pregunta, todo el mundo participa, el patólogo tiene que saber exponer su caso, y por eso es que nosotros los preparamos también en los seminarios para que sean buenos expositores, porque el estudiante de medicina y el médico se pasa toda su vida haciendo presentaciones. Toda su vida, no digo que solo en la carrera. Termina la carrera en el internado, termina el internado en el SERUMS, termina el SERUMS en la residencia, termina la residencia como médicos asistentes. Todo el tiempo van a estar exponiendo. Por lo tanto, les va a tener que gustar exponer sí o sí, ¿ya? Y un llamado a su reflexión final, que yo siempre pongo esa foto para que se rían un poco, pero el mensaje es muy, muy serio. Una cosa que veo últimamente es que las personas, los estudiantes, leen menos libros, lo cual es un defecto serio porque la información está en los libros, no está en otro lado, no la creamos los profesores. La información está completa y mejor todavía en los libros. Por lo tanto, tienen que hacerse amigos de sus libros, tienen que cargar sus libros para arriba y para abajo. Ahora son libros digitales, lo entiendo, no importa, pero léanlos, estudienlos, aprendan de ellos. Los libros tienen toda la sabiduría que ustedes necesitan para ser médicos. No hay otra manera de aprender este curso o cualquier otro, ¿ya?
Bueno, hasta ahí llega la clase y les pido que me regalen unos minutos porque necesito